Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Revolución 4.0. Yo soy Aurelio, su amigo el Inge, y hoy vamos a hablar sobre un tema importante en el uso de los controladores lógicos programables, como es los lenguajes de programación. Para presentar este tema, hoy me acompaña Yuriki. Hola, ¿cómo están amigos? Espero que se diviertan el día de hoy aprendiendo un poco acerca de estos lenguajes y perdiéndole el miedo para que puedan introducirse al mundo de la tecnología. Pero antes que no olviden suscribirse, activar su campana de notificaciones, recomendarnos y sobre todo decirnos qué les parecen las clases. Sin más, comenzamos. Ok, comenzaremos a hablar por qué es importante el uso de los lenguajes de programación en el PLC y cómo es que llegamos a utilizar estos lenguajes. Como sabrán, normalmente la necesidad de empezar a automatizar los sistemas mecánicos, electromecánicos, viene con una necesidad de hacer secuencias cada vez más exactas, precisas y fáciles de utilizar para poder lograr producciones cada vez mayores. Y de hecho ahí corrígeme, pero antes utilizaban mucho lo que era la electricidad y la electrónica para poder hacer este tipo de controles. Entonces, de lo que nosotros tenemos ahora, un pequeño tablero y un panel de control desde donde nosotros podemos estar controlando todo, antes se utilizaban enormes áreas para poder tener todos estos implementos que eran eléctricos y mecánicos, algunos me parece. Bueno, a mí todavía cuando mis primeros proyectos, que ya tiene esto más de 30 años, aunque ustedes no lo crean, resulta que el sistema de control era por accionamientos más mecánicos que accionaban relevadores y todo esto parecía que lo hacían en una caja musical de esas viejitas que ustedes hoy las encontramos, por ejemplo, en una tienda tradicional de juguetes para hacer esa secuencia musical. Ahora se usaban así para hacer una secuencia del proceso productivo. Sin embargo, era muy latoso lograr hacer esas implementaciones. Tenías que contemplarlo todo bien desde inicio porque alguna modificación te atrasaba mucho el proyecto. Y sí, efectivamente, porque era como, a lo mejor lo hemos llegado a ver en algunas películas e incluso en dibujos animados en donde tenías un interruptor acá, un botón acá y tenías a miles de personas moviéndose por todos lados para tener que hacer un proceso tan sencillo. Sí, y sin embargo, esto se tenía que dar en un orden. El uso de la electrónica nos ayudó mucho a que se pusiera implementar el software y se crearon normas internacionales que dan origen a cómo poder hacer la programación. Una de las normas que existen es la norma 61.13.1-3. Esta norma nos dice cómo usar inteligentemente la programación. De aquí que tenemos 5 lenguajes de programación. Exactamente. El primero de ellos que sería la lógica de escalera. Y después tenemos también lo que serían los diagramas de bloques funcionales y secuenciales. Sí, sin olvidar lo que es un poco más complejo para funciones más complejas en el proceso, como son la programación en lenguaje de instrucciones o la estructura de textos. Que se vuelve la lista de instrucciones. ¿Sí? Entonces realmente nosotros aquí podríamos estar dividiendo los lenguajes de programación en dos tipos: los pictográficos o de diagramas y los escritos, que serían los de código. Sí, muy bien dicho. Y pues, me gustaría comentarles que el primer lenguaje de programación que nace como una transición normal es el lenguaje de escalera, que así se le llama, que es por una relación que se tiene con los diagramas eléctricos, donde vemos que pareciera una escalera, que empezamos con una polaridad y terminamos en la otra polaridad de conexiones. ¿Estás de acuerdo? Ajá, exactamente, y de hecho de ahí ya una vez que nos entregan a nosotros nuestro diagrama eléctrico de cómo va a estar dividido nuestro proyecto, incluso los que son eléctricos, electrónicos, personas de mantenimiento, sin ningún problema podrían empezar a ambientarse dentro del lenguaje para poder hacer su secuencia de control. Sí, que es muy importante. Este diagrama eléctrico nos ayudará a dimensionar el número de entradas y salidas que vamos a requerir en un PLC. Si estas entradas van a ser en voltajes de corriente alterna, si van a ser en voltajes de corriente directa, qué tipo de sensores vamos a utilizar, y entonces es ahí donde logramos ver el alcance, que es muy importante. No sé si tú lo recordarás, todo lo que hemos sufrido en proyectos, que de repente nadie contempló que había que poner los botones de arranque y paro, ¿te acuerdas? Sí, exactamente.
De hecho, para mi primer proyecto yo estaba aterrada porque de estar haciendo circuitos y algunas otras cosas administrativas, de repente me lanzan a la parte de programa y yo dije, ¿y ahora aquí qué hago? Pero ya cuando empezabas a ver toda la simbología decías, es como un pequeño diagrama eléctrico y sin ningún problema tú puedes comenzar a hacerlo. Sí, y es muy interesante porque te das cuenta entonces que el diagrama eléctrico lo requieres para llevar una secuencia. La secuencia, como estamos viendo en el ejemplo, va a ser un simple arranque y paro de un motor pequeño. Otro importante es sacar la lista, ¿no? ¿Estás de acuerdo? De entradas y salidas, que ya ahí definimos qué función tiene cada entrada y cada salida, ¿no? Porque es increíble que de repente llegas y nadie sabe qué hace la entrada 1 o la salida 2, ¿no? Por decir, ¿no? O qué actúas. Que eso es algo importante. Algún tip que yo recuerdo que nos pasó cuando llegas a dar un servicio de mantenimiento, muchos del programa reside en el PLC o reside en el panel de operación. Sin embargo, lo que no se guarda en el PLC, a pesar de que lo transfieres, pareciera es los tags. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Y entonces, ¿qué son los tags? Son las etiquetas de identificación. Esto nos ayuda a nosotros saber qué es lo que se está moviendo y qué es lo que se está actuando. Con esto nos da una posibilidad mayor de poder hacer un servicio, por ejemplo, de emergencia o de mantenimiento o de crecimiento, ¿no? Entonces, resumiendo y haciendo un poquito más simple esto, el tag vendría siendo como una etiqueta que nosotros vamos a ir nombrando a cada uno de los elementos que tenemos en campo, ya sean botones, sensores, interruptores, lectores de datos. Entonces, todo eso lo vamos a ir nosotros pasando con un nombre corto que se va a ir identificando dentro de cada uno de nuestros elementos. Sí, y ya después de que hemos definido la lista, lo otro que tenemos que definir, que también estamos viendo en el ejemplo, son cómo se conectarían ahora al PLC. ¿Estás de acuerdo? El diagrama eléctrico nos va a servir para darnos la idea de lo que está conectado y lo que se tiene que conectar en el proceso, y la secuencia, pero la forma en que se conecta ahora al PLC es diferente. ¿Estás de acuerdo? Ahora sí, a convertir a programa en software lo que tenemos en el diagrama eléctrico, donde se nos muestra la secuencia de funcionamiento. Y a mí se me hace interesante porque volvemos a declarar ahora por software los tags que están declarados en el diagrama eléctrico. Y al mismo tiempo los declaramos en las tarjetas de entrada y salida del PLC. Una de las ventajas que yo veo del diagrama de escalera es que es muy parecido al diagrama eléctrico. ¿Estás de acuerdo? Sí, se parece mucho. Esto facilita que tú lo has vivido, que la gente, por ejemplo, de mantenimiento, que en general es mucha gente del área eléctrica o mecánica, entiendan mejor esta parte, ¿no? Bueno, la entienden y no la entienden, porque seamos francos, ahí si él hace una tercera persona y lo está declarando totalmente a su manera, de repente llegas, ves un programa y si tienes la suerte de tener el código fuente, pues estás viendo toda la parte de declaraciones que ya se hizo, y si no lo tienes, pues lamentablemente no sabes ni qué corresponde a cada quien y ahí conlleva otras cosas. Bueno, sí, recuerden que como nos han dicho a veces, ¿no? Hay muchas formas de matar una cucaracha y cada quien a veces logra programar a su estilo. Lo que sería bueno, y como recomendación que nos ha pasado, es que tratemos de programar lo más parecido a lo que viene indicado en el diagrama eléctrico, ¿no? Para que sea más fácil, incluso cuando ustedes den un servicio de mantenimiento, sea más rápido detectar la falla, ¿no? Eso sería en un mundo ideal, pero cambiando eso, sigamos con el programa. Sí, bueno, yo lo que veo es que entonces el programa sería muy idéntico como yo lo manejamos. Se ponen ahora sí, a pesar de que es un diagrama eléctrico, se pone la misma secuencia con enclavamientos, con accionamientos en paralelo, de donde podemos arrancar el motor y al mismo tiempo tendremos la indicación de que el motor ha arrancado. ¿Estás de acuerdo? Y esto también lo podemos ver, si ustedes lo ven, como en el diagrama que están viendo. Ahora pasamos a lo que son los bloques funcionales, ¿no? Siguiendo con este mismo ejemplo, vamos a ver cómo es que se estaría traduciendo mediante los diagramas de bloques de funciones. Aquí algo bien importante, hay PLCs que manejan por default el diagrama en escalera. No todos manejan esta segunda opción, la de diagrama de bloques funcionales. Comúnmente Siemens, los PLCs de Siemens,
pueden programar en las tres modos básicos, que es el de escalera, el de funciones y el de lista de instrucciones, como forma básica a todos los niveles de la estructura de programación. Los PLCs de Rockwell solamente usan los bloques funcionales para funciones más avanzadas, como recordarás el PID, el movimiento de registros, de datos, las cuestiones de tendencias y de este tipo. Pero en este caso se puede convertir el programa básico que vimos de la escalera también a bloques funcionales. Comento esto de los PLCs porque a lo mejor ustedes que nacen con estas funciones de las estilo álgebra booleana, tablas de verdad, que no tanto en la parte eléctrica se puede hacer esa programación, pero no todos los PLCs lo manejan. ¿Estás de acuerdo? Sí, exactamente. Así que si estudiaron electrónica o electricidad, ahorita ya no tienen ningún problema para poder identificarse con estos dos lenguajes. Me parece muy bien. Y faltaría el último, que sería el de lista de instrucciones. Que también es muy familiar para las personas que estudiaron comunicaciones o electrónica, porque lo utilizamos como un lenguaje ensamblador, que muchos de ustedes lo recordarán. Y si no, se los voy a estar recordando en el buen sentido de la palabra, porque todo el mundo estuvo sufriendo durante la escuela al estar queriendo programar alguna tarjeta mediante estas listas de instrucciones. Sí, este es un lenguaje muy poderoso porque nos permite, por ejemplo, hacer programación más rápida para aquellos que dominan ya esta estructura, incluso continua, ¿no? No tendremos que generar tantos segmentos. Ahorita aquí en el ejemplo que están ustedes viendo, volvimos a separar en segmentos para que vieran que el segmento 1, tanto en el lenguaje de escalera como en funcionales, como ahora en lista de instrucciones, es el mismo, ¿no? Exactamente. Entonces aquí ya vemos un lenguaje un tanto sintetizado para poder hacer cada uno de los bloques funcionales que habíamos mostrado en el anterior, y también la parte de los juegos de diagrama de escalera que vimos también en el primero. Yo, como recomendación, ya que soy un poquito más grande que tú, les puedo decir que a mí me facilita más hacer, por ejemplo, la puesta en servicio de un sistema de control en un lenguaje de escalera o en un lenguaje de bloques funcionales. ¿Por qué? Porque es más visual, ¿estás de acuerdo? Pero bueno, como dice el dicho, dependiendo del sapo es la pedrada, así que como ustedes se podrán ir identificando con cada uno de los lenguajes, sí, van a poder estar más cómodos con uno o con otro, o inclusive poder estar haciendo una fusión de ambos, ya sea entre escalera y de alguno de los del código. Sí, eso también se puede hacer, ¿no? Yo porque acuérdate que todas las señales nos llegan en tiempo real. Cuando estamos manejando un número relativamente reducido de señales, tanto de entradas como salidas, pues es muy cómodo, pero cuando ya estamos hablando, incluso no les voy a hablar de muchas, de más de 50 o 100 señales, al mismo tiempo es bien complicado ver los cambios, ¿no? En un lenguaje de escalera, creo yo. Sí, pero eso ya es perspectiva, así que dependiendo de sus experiencias van a poder ir viendo realmente con cuál se acomodan cada uno de ustedes. Bueno, como recomendación principal es no tengan miedo. Tienen 5 lenguajes, de los cuales 3 de ellos son realmente simbólicos a través de diagramas, así que es muy sencillo, nada más es cuestión de ir practicando para que ustedes se vayan sintiendo más seguros al momento de estar haciendo la programación. Y para aquellos que están dentro de sistemas de información y que ya son programadores, pues también no se queden encuadrilados, pueden meterse a esta parte sin ningún problema y poder estar haciendo códigos. De hecho, y esto a lo mejor lo podríamos estar viendo en otro video, es como ya se crean pequeños programas generales para ciertas rutinas. Sí. Que eso también sería bueno que les mostráramos, porque pueden tener ejemplos de proyectos que son similares, como lo serían los sistemas de limpieza de tanques o de líneas. O el arranque de motores, por ejemplo, ¿no? Sí, el arranque de motores. Son muy parecidos y muy sencillos, pero tienen variaciones. Entonces, a pesar de que tengan ya una plantilla con un programa, tienen que encontrar variaciones. Entonces, eso también podríamos tocarlo en otro. Sí, es muy interesante. Es mucho de lo que en algunos softwares lo están manejando como elementos de automatización, donde ya tú generas tu plantilla propia de una válvula o de un motor, incluyendo entradas y salidas, ¿no? Y lo generas como una subrutina, ¿no? Que es lo que me estás diciendo. Y
esto es la parte que tiene razón Yuri. La recomendación principal, que también sería la mía, practiquen. Desafortunadamente, y eso también hay que decirlo, tienen que hacerlo primero una simulación de prueba, porque lo malo de practicar en esto es que si lo hacen en campo, pues puede ser fatal, ¿no? Bueno, si tienen suerte se la sacan a la primera, hacen un homerazo, pero si no van a estar sufriendo, llorando, gritando, y la verdad van a salir de ahí corriendo y ya no van a querer saber nada. Lo más grave que puede pasar es que se pueda dañar algún equipo, ¿no? Que yo lo vería... Y van a quedar endeudados. Esa es otra. Pero yo sí les digo, practiquen. Eso sí, la práctica los va a ayudar mucho. Hay miles de ejemplos. Aquí vamos a dejar este material que se preparó en este curso. Lo vamos a poner vamos a dejar en un link aquí dentro de los comentarios para que puedan descargarlo. Pero de todas maneras, si ustedes tienen dudas, sienten que necesitan conocer un poquito más del tema, o si quieren conocer algo más específico de alguno de los 5 lenguajes que aquí estamos mencionando, bien nos pueden dejar ahí el comentario para nosotros poder hacer referencia a él y hacer otro video. Sí, me parece muy bien, sobre todo porque hoy con esta parte de los cambios tecnológicos en los mismos sensores, cada vez se están usando más redes, ¿no? Las redes que se le llaman industriales, donde tenemos redes como ASIBus, Profibus, Fieldbus y Ethernet, que todo el mundo tiene Ethernet. Y el Ethernet, ¿no? Porque eso te permite una interconexión mayor. Todo esto no lo pierdan. Necesitamos conocer lo básico, la parte de las raíces sí es importante, creo yo, para que te vayas sobre pies más firmes, ¿no? Vamos a hacer más ejemplos. Si tienen alguna duda sobre alguna secuencia en especial, alguna instrucción en especial, con todo gusto los podemos ir orientando poco a poco. Nosotros vamos a llevar una continuidad en las clases que vamos a empezar a hablar sobre PLCs, que es uno de los elementos de la pirámide de automatización. ¿Estás de acuerdo? Que a lo mejor eso también en otro video lo vamos a resumir, porque es demasiado extenso, es muchísima información, pero vamos a tratar de digerirlo para que no les sea tan complicado de que lo puedan tener entendido. Y el armado de las arquitecturas y los equipos y los softwares de visualización que tú conoces mejor, que eso es la parte más fuerte que haces. Y la interpretación de planos. Esa es si no la conocen van a sufrir también con eso. Esa es vital, creo yo, ¿no? Pero para hacer los diagramas. Para programación como para poder establecer la lógica, así que esa es primordial. No, pero los esperamos aquí en su canal. Yo creo que nos gustaría que se suscribieran para que podamos seguir haciendo más videos. No olviden activar su campana de notificaciones, enviarnos sus comentarios, eso nos va a ayudar mucho a nosotros. Y cuídense mucho, que acuérdense que si se cuidan ustedes, nos cuidan a todos. Muchas gracias. Hasta luego.